Saludos a todos los que están con nosotros. Continuamos con nuestro curso relacionado con el diseño teórico metodológico de la investigación científica educacional. Vamos a referirnos propiamente en este momento a lo que es el título de la investigación científica en el campo educacional. Habíamos hablado en un momento anterior acerca de la necesidad de tener una clara comprensión acerca del problema que vamos a investigar. Y habíamos dicho que para poder acudir al título, para poder redactar un título investigativo, tenemos que tener toda la claridad suficiente acerca del problema de investigación, por lo que habíamos recomendado hacer algunas indagaciones empíricas, descubrir la génesis del problema de investigación, determinar cuál es la contradicción de ese problema para después tener una idea clara de su redacción. Pero con estos elementos nosotros vamos a explicar seguidamente cómo y bajo qué condiciones metodológicas nosotros podemos redactar el título de la investigación. Vamos a ver las partes principales que conforman, digamos, un título de investigación. En primer lugar, entre estas partes principales que conforman el título de una investigación, nos encontramos con una pregunta que es la pregunta del qué. ¿Qué significa el qué? El qué se corresponde con el resultado principal de la investigación. Digamos que aquí se utiliza mucho el término de propuesta. Digamos que cuando termina el proceso investigativo, ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cuál es el resultado principal que estamos proponiendo? Digamos, por ejemplo, que vamos a hacer una estrategia digamos, pedagógica, vamos a hacer una estrategia didáctica, vamos a hacer una estrategia metodológica. Estos son los resultados principales, estos que he nombrado. Hay otros también resultados principales, por ejemplo, un modelo es un resultado principal investigativo. Podríamos decir también que hay, por ejemplo, una concepción, es también un resultado principal investigativo. Por tanto, a veces hablamos de las estrategias, hay distintos tipos de estrategias, está la estrategia pedagógica, la estrategia didáctica, la estrategia metodológica, podemos hablar de alternativas, esto lo vamos a explicar con más rigor, pero para que se vaya teniendo una perspectiva clara al respecto, podemos hablar, por ejemplo, de una alternativa pedagógica, de una alternativa didáctica, de una alternativa metodológica. Nos estamos refiriendo con el resultado principal, aquello esencial que es el resultado de la elaboración investigativa y que se corresponde con el qué, o sea, qué vamos a hacer como resultado principal o qué vamos a entregar al finalizar la investigación como resultado principal. Digamos que ese qué es importante que esté en el título. Es muy importante, lo vamos a ir viendo paulatinamente, porque a la hora que presentemos cuál es el resultado principal desde el título, ya sabemos que al final del proceso investigativo es lo que se va a entregar para producir la transformación necesaria que está relacionada con esa investigación, con ese proceso investigativo que se acomete. Digamos que la primera pregunta que tenemos que hacernos metodológicamente para poder redactar un título es qué, o de otra manera, qué correspondiente con el resultado principal de la investigación, que es aquel resultado que va a servir para producir, como decíamos, la transformación necesaria que va a llevar el estado actual de ese problema al estado deseado en tal sentido. Otro de los elementos importantes del proceso investigativo que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar el título de la investigación, además del qué, es el para qué. Es decir, para qué vamos a realizar ese resultado, para qué lo hacemos, y con quién lo vamos a hacer. O sea, con quién vamos a trabajar en esa investigación, digamos, educacional, con quién vamos a trabajar y ¿dónde vamos a desarrollar ese proceso investigativo? Aquí tenemos entonces 4 interrogantes esenciales que conforman lo que es la metodología para elaborar un título. Digamos, ¿qué voy a hacer? Eso significa, como explicábamos, cuál es el resultado principal, para qué lo voy a hacer,
con quién lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Vean ustedes que el qué, para qué, con quién y dónde son los elementos que le dan efectivamente la precisión a lo que es el título de la investigación que estoy elaborando a partir de los inicios propios del proceso investigativo. Ustedes tienen acá en la diapositiva estas tres interrogantes que nos dan la visión de qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Llega un momento en que entendemos esto con tanta claridad que tenemos estas interrogantes en nuestra mente y con facilidad, si conocemos bien de antemano el problema de investigación que vamos a tratar en el proceso investigativo, rápidamente vamos a encontrar qué, referente al resultado, para qué yo voy a emplear ese resultado en sentido de la transformación, con quién voy a emprender el proceso investigativo y dónde voy a desarrollar ese proceso investigativo. En este sentido, sería importante presentar un título para que nosotros podamos determinar dónde está el qué, dónde está el para qué, dónde está el con quién y dónde está el dónde. Vean ustedes acá en esta diapositiva, aquí tenemos, digamos, una estrategia metodológica. Este sería el qué, el resultado principal. Este sería, pudiéramos decir, la propuesta que vamos a hacer como resultado investigativo. Entonces tendríamos ya una estrategia metodológica que sería el qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entregar finalmente para producir la transformación? Una estrategia metodológica. Ahora, esa estrategia, ¿qué es el qué? ¿Para qué vamos a desarrollarla? ¿Para qué vamos a implementarla? Una estrategia metodológica para la educación ambiental de los estudiantes de primer año. Vean ustedes, estrategia metodológica es el qué, ¿para qué? Para la educación ambiental de determinados estudiantes. El con quién particularmente sería con esos estudiantes de primer año y el dónde sería en la carrera de biología de la Universidad de La Paz. Aquí estamos poniendo, digamos, un ejemplo de título hipotético. Sabemos que no existe ninguna universidad que se conozca en estos momentos como Universidad de La Paz, pero en este título que ustedes ven aquí, están viendo cómo se refleja el qué, el para qué, el con quién y en dónde. Vean ustedes que el qué, reitero, es la estrategia metodológica, el para qué es para la educación ambiental, con quién, con estudiantes de primer año de la carrera, de una carrera determinada, ¿dónde? En la Universidad de La Paz. Y queda claro que en el título se recoge el qué, para qué, con quién y dónde. Aquí hacemos una aclaración en particular y es lo siguiente. En toda investigación científica, el título tiene que tener una redacción que se escriba de la manera más concreta posible. O sea, que el título no debe tener una amplia extensión. Se debe redactar en los términos más concretos. En otras palabras, no se aceptan por regla general títulos muy largos que se acerquen a lo que verdaderamente puede ser un párrafo. El título es una expresión concreta del qué se va a hacer, para qué se va a hacer, con quién se va a hacer y dónde se va a hacer. Por tanto, mientras menos palabras, mientras menos redacción tenga y abarque solo estos elementos metodológicos que hemos explicado, pues el título tendrá mucha más claridad, se entenderá con mucha más facilidad por quien se acerque al proceso investigativo que vamos a acometer, que estamos acometiendo o que hemos terminado de realizar propiamente dicho. Aquí hay otra aclaración muy importante. Por regla general, encontramos muchos títulos que no tienen en su redacción el qué, el resultado principal investigativo. O sea que podemos encontrar investigaciones donde cuando revisamos los títulos no aparece el qué. Si a este título que aquí tenemos como ejemplo le quitaríamos el qué, vamos a suponer que le quitemos el qué, bueno, podría llamarse la investigación la educación ambiental de los estudiantes de primer año de la carrera de biología de la Universidad de La Paz. O sea, se podría titular la investigación la educación ambiental de los estudiantes de primer año de la carrera biología de la Universidad de La Paz. Y en este título que acabo de ejemplificar hemos sustraído el qué. En este sentido podríamos decir, muchas veces se sustrae el qué para que el título no sea sumamente extenso.
pero siempre proponemos que es mucho mejor que aparezca desde un primer momento qué es lo que vamos a hacer, cuál es el resultado principal, qué es lo que vamos a proponer propiamente dicho. Por tanto, la recomendación es que siempre que podamos, que intentemos que aparezca el qué, el para qué, el con quién y el dónde, porque es donde vamos a tener, de hecho, una precisión y una claridad manifiesta del proceso de investigación. Es decir, en muchas investigaciones pueden encontrar la sustracción del qué, pero siempre que sea posible es mucho más factible porque nos entenderían mucho mejor y quedaría muy claro desde el propio título investigativo cómo se va a acometer y hacia dónde se va a dirigir el investigador en su proceso investigativo.